Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terror. Yo sé que muchos de ustedes me están a punto de linchar porque pues estoy subiendo episodios de vez en vez y no cada 8 días como dije al inicio del podcast en el primer episodio. Pero bueno, también hay que entender que uno tiene sus ocupaciones, uno tiene sus obligaciones y a veces es complicado sentarse a grabar, preparar el material, investigar. Además porque a mí me gusta investigar directamente de fuentes oficiales. No sé si me siguen en Instagram, yo creo que sí. Pero ustedes ven que, por ejemplo, en los reels que yo publico, siempre pongo las fuentes de la información en la que me basé para la información que doy. Básicamente eso hago siempre y por eso también me demoro mucho. Porque no es solo grabar, ¿sí? Me encantaría tener toda la información en mi cabeza siempre disponible al pie de la letra, pero no soy tan superdotado, no soy para nada superdotado más bien, y me cuesta, ¿sí? Debo preparar, debo hacer un guión y bueno, eso requiere su tiempo. Por ahí dicen, me acabo de acordar, por ahí dicen aquí en Colombia, no sé si lo digan en otras partes del mundo, pero hay un dicho que dice que ante justificaciones no dadas, bueno, algo así. Pero bueno, ese no es el caso. Solo quería comentarles eso y que me disculpen. Les prometo que voy a intentar subir episodio cada semana. Por lo menos voy a hacer lo que hice al principio, que fue grabar 3, 4 episodios seguidos para tener material. Y no dejarlos sin episodios cada semana porque, más de uno me lo han pedido y bueno. Pero me estoy yendo mucho del tema. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy chévere, muy brutal. Y es las inspiraciones de algunos de los maestros del terror. Y me parece muy brutal porque, como vamos a ver, también nos puede servir mucho a nosotros o a los que escribimos terror o a los que quieren escribir terror para pensar de dónde nos podemos inspirar a la hora de escribir nuestras historias. Nos, digamos, un poco más allá de la curiosidad literaria que está muy bien, ¿sí? Entender de dónde surge El Cuervo, por ejemplo, de dónde surge, de Poe me refiero, de dónde surge Frankenstein, que les adelanto, vamos a hablar un poco de ellos, de Poe y de Mary Shelley, entre otros. ¿Qué puedo aprender yo también de estas inspiraciones tan extrañas de los maestros para yo poder escribir mis propias historias de terror? Entonces, si nos preguntamos eso, bueno, yo creo que lo mejor es empezar con el maestro, y yo siempre lo he dicho, para mí es el maestro del terror, por muchas razones. Yo creo que también hace falta un episodio sobre Edgar Allan Poe. Lo voy a programar ahora que lo pienso. No sé si para la próxima o dentro de 2, pero voy a preparar un gran episodio sobre Edgar Allan Poe. Sino que no me animo mucho porque Poe, pues lo han hablado mucho. Hay muchos episodios de podcast sobre él. De hecho, estuve participando en un podcast que se llama Metáforas en Podcast y ahí también hicimos... De hecho, el primer episodio fue sobre Poe, sobre la vida de Poe. Por si lo quieren escuchar, también está en Spotify, Metáforas en Podcast. Solo que ahí hablamos de literatura en general, o hablábamos, porque ese podcast murió. Hablábamos de literatura en general, no específicamente de terror, con un toque de humor. Entonces ahí si les gusta divertirse y esto también me pueden escuchar en Metáforas en Podcast. Les cuento que Poe no solo escribió terror, vivió el terror. Para los que saben un poco de la vida de Poe, su vida estuvo marcada por la tragedia. Su madre murió muy joven, luego murió el primer amor de su vida, que era la madre de uno de sus amigos. Él se enamoró, él era muy enamoradizo. Ella también murió. Luego murió su tía, que fue la que la adoptó mientras él estaba en el ejército. Y finalmente su esposa Virginia Clem, también murió de tuberculosis muy joven. Y bueno, fueron historias que lo marcaron de por vida. Si uno mira la literatura de Poe, un tema muy recurrente en su poesía, en sus cuentos, es la muerte de la mujer amada. La muerte de la mujer amada e idealizada. Porque todo lo que vivió, pues bueno, lo marcó muchísimo. Pero también
Eso afectó en su alcoholismo y en sus pesadillas febriles. A él le daban muchas pesadillas. En medio de las pesadillas le daba fiebre, sudoración, escalofríos. Y eso estuvo marcado en él toda la vida. Tanto que se dice que muchas de sus historias nacieron de delirios que eran provocados por la enfermedad. Tanto así que se dice que muchas de sus historias nacieron de estas pesadillas. Como les decía, Virginia murió de tuberculosis. Su tía se cree que también murió de tuberculosis. El primer amor de su vida se cree que murió de tuberculosis, porque bueno, como que la tuberculosis era una enfermedad de moda por aquel entonces, pero él se traumó por la tuberculosis y de ahí surgieron muchas pesadillas. Un ejemplo muy claro para que entendamos hasta dónde Poe toma la inspiración de pesadillas, de sus pesadillas para sus cuentos, creo que es en Entierro Prematuro. Les cuento como algo personal, el entierro prematuro de Poe por mucho tiempo fue uno de mis cuentos favoritos de él, que no era tan famoso como El Gato Negro o Corazón delator, pero porque me parecía en ese entonces el cuento más realista de Poe. Realista en el sentido de que lo que contaba le podía ocurrir a cualquiera. Y tan a cualquiera le podía ocurrir que si uno empieza a leer Entierro Prematuro de Poe, uno se da cuenta, bueno, el cuento empieza como si fuera un reportaje de las noticias. Entonces dice algo como, en 1823, me estoy inventando las fechas, el 12 de septiembre se encontró el cuerpo de tal persona que había aruñado el ataúd, bla, 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 bla. Entonces empieza como un reportaje contando 5 o 6 casos y al final nos damos cuenta que el que está escribiendo esto es un hombre que se documentó sobre entierros prematuros. Si no me entienden, que es un entierro prematuro es cuando lo entierran a uno pero luego uno resucita en el ataúd. Y les decía, este tipo estaba en la paranoia completa porque le tenía miedo a ser enterrado vivo. Y se había documentado sobre diferentes entierros prematuros. Y bueno, no les voy a contar la historia para que la lean, pero esa paranoia lo lleva a un evento traumático que muchos pueden pensar que es ser enterrado vivo y va por ahí, pero no. Entonces ahí se los dejo para que lo lean. El caso es que Entierro Prematuro fue una historia que surgió porque el mismo Poe tenía un miedo obsesivo a ser enterrado vivo. Y ese miedo obsesivo fue gracias a muchas pesadillas que él tenía, ¿sí? En el que encontraba a sus familiares siendo enterrados vivos o él mismo se daba cuenta que había sido enterrado vivo, de nuevo digo, dentro de la pesadilla. Que eso era algo que era relativamente común en la época. También con los que sufrían tuberculosis era relativamente común que creyeran que ya estaba muerto o muerta la persona más bien, y cuando iban a desenterrarlo se daban cuenta que no, que cuando lo enterraron no estaba muerto, sino que luego despertó e intentó con todas sus fuerzas salir del ataúd sin éxito. Entonces no mueren por tuberculosis, mueren porque fueron enterrados vivos. Y es más, les cuento como dato curioso que esto era tan común en la época que, bueno, esto se llama la catalepsia. Esto era tan común que las personas ya pusieron una campana, o ponían más bien, una campana en... ¿cómo se llama esto? En el ataúd, no, bueno, en el cementerio, ahí donde guardan a la persona, se me olvida la palabra. Ponían una campana y ataban la campana con una cuerda a la mano del fallecido. Cosa que, si despertaban bajo tierra, podían mover la mano y sonaba la campana. Que de ahí viene el famoso dicho, salvados por la campana, que yo creo que lo han escuchado. Otra inspiración curiosa de Poe es con su poema El Cuervo. Hay algunos biógrafos que dicen que este poema nació de una conversación que tuvo con Charles Dickens. Dickens tiene una novela en la que
hay un cuervo como mascota, que tiene un cuervo como mascota. Y a Poe le pareció muy interesante la idea de que un pájaro repita palabras y que ese pues sea el motor principal de una historia. Esto, lo tengo que decir, contradice un poco en Filosofía de la Composición del mismo Poe, en el que Poe explica cómo surge el cuervo. Y si han leído este texto, se van a dar cuenta que en ningún momento menciona a Dickens. Digo yo, también puede ser porque Dickens, él y Dickens, Poe y Dickens tuvieron un conflicto, que en resumen consistió en que Dickens prometió publicarlo en Inglaterra, y cuando se fue y Poe le escribió cartas, Dickens nunca respondió. Entonces puede ser que nunca lo haya, o sea, que no lo haya mencionado porque estaba enojado con él, es una posibilidad, pero nunca menciona a Dickens, ni menciona que se inspiró en él. Y es más, Poe, según Filosofía de la Composición, dice que primero pensó en la posibilidad de que el animal fuera un loro, porque el loro también repite palabras. Y luego se acordó o se dio cuenta o descubrió que el cuervo también repetía palabras y que obviamente el cuervo era más oscuro y se proyectaba mejor dentro de la atmósfera general del poema. Otro de los maestros del género, yo creo que cuando nosotros hablamos de maestros y tenemos que decir dos, se nos vienen a la cabeza Poe y Lovecraft. Entonces, bueno, empezar por ahí. También tuvo muchas inspiraciones extrañas de sus visiones nocturnas. Ya sabemos, Lovecraft es el arquitecto del horror cósmico, este universo tan creativo. Yo siempre lo he dicho que Lovecraft es grande por toda esa imaginación desbordante. Es el arquitecto del horror cósmico, les decía, pero muchas de sus criaturas nacieron de algo que él vivía cotidianamente, que era muy común en él, desde niño incluso, y era la parálisis del sueño. Así es, Lovecraft sufría de parálisis de sueño. Y si alguno ha vivido parálisis del sueño, saben lo horribles que pueden ser las parálisis del sueño. Si alguno no sabe qué es una parálisis del sueño, les explico, es cuando estamos dormidos. Bueno, es como ese periodo entre el sueño y la vigilia, que no estamos ni dormidos ni despiertos, es una cosa loquísima. No estamos dormidos, pero tampoco estamos despiertos, les decía, y empezamos a ver cosas, a alucinar, a ver monstruos, a ver personas moviéndose, que ya están muertas, no sé, y nosotros no nos podemos mover. Esto tiene una explicación científica. Mucha gente lo ha llegado a relacionar con cosas sobrenaturales y todo, pero no, esto tiene una explicación científica. Y es que, bueno, el cuerpo no está ni dormido ni despierto, pero nosotros tenemos los ojos abiertos, estamos, digamos, entre comillas, despiertos, pero el cerebro manda señales al cuerpo diciendo que está dormido. Entonces apaga todas las actividades motoras del cuerpo, de modo que no nos podemos mover en ese momento. Y además, como también el cerebro cree que estamos dormidos, se empiezan a crear pequeñas imágenes que podríamos tener en sueños. Entonces por eso es que estamos despiertos, no nos podemos mover y además estamos viendo cosas ahí terribles. No sé, un fantasma o un monstruo o simplemente una persona y el miedo, primero de verlos, más el miedo de que no nos podemos mover, es una cosa terrible. Desde niño Lovecraft sufría parálisis del sueño. Se despertaba, pero no podía moverse, como les decía, y en ese intermedio veía sombras sin forma que se deslizaban por su habitación, que iban de un lado a otro. De hecho, así nació, y perdón que lo lea, Nyarlathotep, espero haberlo dicho bien, la deidad caótica, y la idea de seres antiguos que existen fuera de la percepción humana.
Estos estas dos ideas nacieron justamente de parálisis del sueño. Entonces, si alguno de ustedes sufre parálisis del sueño, no les dé miedo, más bien tomen nota cuando ya se puedan mover, a ver qué es lo que están viendo, ¿sí? Y quizá de ahí salga una gran obra de arte. Entonces, digamos, para ver un poco más el lado B de Lovecraft, entender que sus escritos no solo fueron influenciados por la ciencia y la astronomía, que eso es algo que todos sabemos. Él era un apasionado de la astronomía del universo, él quería ser astrónomo, sino que también estuvo muy influenciado por sus terrores nocturnos, por sus parálisis del sueño, y que, bueno, lo llevaron a construir grandes historias y a tener una, de nuevo lo repito, imaginación desbordante. Un dato, digamos, curioso de Lovecraft, o triste, más bien el dato triste de Lovecraft es que él no fue reconocido en vida como un gran escritor y murió muy pobre. Hoy, pues bueno, ya sabemos de su legado en el cine, los videojuegos y la literatura de terror. Un tercer escritor que traigo, ahora cambiemos de género, es Mary Shelley. Mary Shelley, mi admiración completa. Yo siempre menciono Frankenstein como, para mí personalmente, la mejor novela de terror jamás escrita. Novela. Algún día también deberíamos hablar de Frankenstein, de lo brutal que es Frankenstein y de todo lo que implicó en su momento y que sigue implicándonos hoy en día. Pero bueno, ya. A uno le van surgiendo ideas para podcasts, para episodios. Igual, siempre se los pido, déjenme comentarios de qué les gustaría que habláramos en los próximos episodios, porque, bueno, a uno también se le acaban las ideas y cualquier idea es súper bienvenida. Lo que les decía, bueno, Mary Shelley, les decía, es la escritora de Frankenstein, una de las historias más emblemáticas del terror gótico, si no es que la más. Y bueno, esto sí es una anécdota un poco más conocida, pero nació de una apuesta. En 1816, Mary Shelley estaba en una villa en Suiza junto con su esposo Percy Shelley, Lord Byron, que también es buenísimo, léanlo, y otros amigos. El caso es que, bueno, este momento histórico era el famoso Año sin Verano que ocurrió en Europa, que, bueno, fue causado por la erupción de un volcán en Indonesia, y eso hizo que el clima se volviera oscuro y frío en Europa todo el año. Es decir, era un año sin verano, así como lo llamaron. Y era muy común que la gente se reuniera para, bueno, compartir, para no aburrirse en sus casas cada uno, porque bueno, también piensen que salir en invierno a menos 6 grados, a menos 10 grados, menos 19 grados, como se alcanza en algunas partes del mundo, es una cosa loquísima. La gente prefiere estar en el calor de su hogar, y salir se convierte en algo muy difícil. Entonces era muy común en la época, todavía, pero en su momento y más en este año, que los grupos de amigos se reunieran para hacer diferentes actividades. Uno hoy en día que pensaría, no, pues reunámonos a jugar Uno, o a tomar whisky, o a tomar ron, bueno, no sé, o a jugar, ¿cómo se llama esto? Monopoly, no sé, o a jugar videojuegos. Pero bueno, un grupo de escritores se reunía a escribir. ¿Y escribir qué? Historias de terror. Eso lo hicieron una noche. Para entretenerse decidieron escribir historias de terror. Esa misma noche, Mary Shelley concibió la idea de Frankenstein. Pero, y esto es lo que no todo el mundo sabe, digamos que hasta ahí queda la anécdota general, la más famosa. Sí, Mary Shelley tuvo la idea de Frankenstein, pero fue gracias a una pesadilla que tuvo por la noche, en la que vio a un científico dándole vida a un cadáver con electricidad, que terminó de redondear la idea, ¿sí? Y así nació la primera gran novela de ciencia ficción de la historia, y aparte, novela de ciencia ficción de terror. Entonces, Frankenstein no surge solo de la imaginación de un momento, sino también
de las pesadillas. Y ya nos vamos dando cuenta de la importancia de las pesadillas en los escritores de literatura de terror. Entonces, si ustedes tienen pesadillas recurrentes, siéntanse bendecidos y antes anoten las pesadillas, inspírense de las pesadillas para escribir sus próximas historias de terror. Les voy a contar un dato curioso de Mary Shelley, y es que en su escritorio tenía el corazón momificado de su esposo, obviamente muerto, Percy Shelley, porque cuando él murió su cuerpo fue cremado, excepto su corazón, que no se quemó por alguna razón, y ella lo guardó hasta que murió. El cuarto escritor que les traigo es Stephen King. Ustedes saben de Stephen King que él habla mucho sobre cómo se le ocurren las ideas. De hecho tiene una novela, bueno, no es novela, es un libro que se llama Mientras escribo. Espero no estarlo confundiendo con otro libro, pero sí estoy casi seguro que se llama Mientras escribo, el de Stephen King, donde cuenta, bueno, cómo se le ocurrieron las historias, cuáles son sus métodos de escritura, y bueno, cuenta una gran variedad de cosas. Pero una de las más aterradoras es la historia detrás de El Resplandor. En 1974, King y su esposa se hospedaron en el Hotel Stanley, que quedaba, o queda, no sé, en Colorado, y era un lugar casi vacío porque era temporada baja. Ya saben que en temporada baja casi no hay turistas, casi no llenan los hoteles. El caso es que esa noche, adivinen qué. Sí, Stephen King tuvo una pesadilla en la que su hijo de 3 años corría por los pasillos del hotel y era perseguido por una manguera de incendios viva. Stephen King se despertó sobresaltado, obviamente, encendió un cigarrillo y en menos de una idea ya tenía la idea lista de una novela. Que bueno, también hay que agregar aquí que Stephen King escribe como 4 o 5 novelas al año. Tiene una imaginación voraz, pero además de una imaginación voraz, yo creo que unos dedos súper rápidos para escribir todo lo que escribe. Tiene una gran extensión de novelas escritas por él, que la verdad no sé cómo hace, tendrá su propio método, pero bueno. Entonces es muy curioso que de nuevo uno de los grandes maestros del terror tenga inspiración a partir de las pesadillas. Y de ahí nazca una de las grandes historias que también fue llevada al cine por Kubrick, y es El Resplandor, ¿sí? Básicamente la misma idea que tuvo en El Sueño. Un hotel abandonado, sin nadie, en el que una familia, que uno podría pensar que es él, su esposa y su hijo, se van a cuidar, y es un hotel que está embrujado. Como dato curioso, el Hotel Stanley hoy en día es un destino turístico para los amantes del terror. Y algunos visitantes han reportado experiencias paranormales que, si me preguntan, yo creo que es más solo por aumentar el mito que porque realmente ocurran cosas. Por último, hablemos de Clive Barker, el de Hellraiser. Yo creo que ya por Hellraiser lo pueden ubicar más. Y si vieron Hellraiser o han leído alguna de sus novelas, saben que Clive Barker tiene una imaginación retorcida. De hecho, la inspiración para su historia de los cenobitas y la caja de Le Marchand vino de una combinación muy extraña: prácticas sadomasoquistas y el arte religioso renacentista. Entonces, si uno me pregunta cómo coger dos cosas tan opuestas y unirlas, pues bueno, Clive Barker tiene la solución, y de ahí salen muchas de sus historias de terror. Que de hecho eso es un método para escribir historias. Si ustedes quieren escribir algo pero no se les ocurre nada, cojan dos cosas muy opuestas, muy diferentes, y luego 2 o 3, y luego intégrenla como si fuera una sola, y miren a ver qué historia puede salir de ahí. En ese momento se me ocurre, imagínense la luna y un lobo. Bueno, esto ya es no es mío, ¿cierto? Obviamente, pero ¿qué puede salir de la luna y un lobo? Bueno, una persona que al ver la luna se convierte en un lobo. Vean que son dos elementos muy extraños, muy diferentes, que hasta que
No creamos al hombre lobo, no tienen una relación directa. O si pensamos, acá sí me lo voy a inventar, no sé, no sé, no es tan fácil, pero pensemos en un gato y, y el arte romano, la estatua de un dios romano. Uf, bueno, no sé, de ahí puede salir algo muy curioso. El caso es que Clive Barker hacía esto y lo hizo con las prácticas sadomasoquistas y el arte religioso renacentista. Y de ahí nace la inspiración para la historia de los cenobitas y la caja de Le Marchand. Porque Barker estaba fascinado por la forma en que el dolor y el placer pueden mezclarse, que fue algo que exploró en los libros de sangre. Que si no lo saben, bueno, el sadomasoquismo es tan placentero justo porque hay una delgadísima línea que divide el placer del dolor. Y el cerebro muchas veces confunde el dolor con placer. Entonces, bueno, ahí se juega con esto. Le sirvió de inspiración a Clive Barker para los libros de sangre. Y bueno, ya saben ustedes cuál es el resultado final de esta mezcla tan curiosa y tan extraña. También se inspiró en estatuas de santos martirizados con rostros en éxtasis mientras sufrían torturas. Que bueno, si ustedes me lo preguntan, que yo sé que nadie me lo preguntó, pero yo quiero imaginarme que alguien me lo pregunta, el arte sacro es maravilloso. Es arte terrorífico en su máxima expresión. Y bueno, a los que nos gusta el terror, yo creo que también podemos disfrutar del arte sacro. Ver a un santo todo herido, mirando al cielo con sus vestiduras ajadas, con heridas, es una cosa impresionante, ¿sí? O la Virgen cuando sostiene a Jesús muerto, es una cosa que hiela la sangre y que uno dice qué cosa tan brutal. Bueno, a mí personalmente me encanta el arte sacro. Y si uno lo mira de otra forma, y es que Jesús en la cruz es el primer Dios humillado y crucificado. ¿Sí? Antes todos los dioses eran superpoderosos, pensemos en Zeus, podía convertirse en lo que quisiera y comerse a la mujer que quisiera y estar con quien quisiera y hacer lo que quisiera, era súper soberbio y poderoso. Pero ahora con Jesús nos encontramos la figura de un Dios humillado, que luego eso fue lo que encantó a los humildes, pero bueno, ese no es el tema de este episodio. El caso es que a él le gustaba mucho y se inspiró también en estas estatuas de los santos martirizados, que vean lo interesante, eran martirizados, pero tenían rostros de éxtasis mientras sufrían torturas. Les dolía, pero les gustaba. Un dato curioso es que Doug Bradley, el actor de Pinhead, trabajaba con Barker antes de la película y nunca había usado maquillaje prostético. Cuando se vio con los clavos en la cara, se sintió irreconocible. Y esa extrañeza lo ayudó a dar vida a uno de los íconos del terror. Bueno, este fue el episodio número 8, si no estoy mal, de Hablemos de Terror. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Realmente me gustó bastante. Y bueno, vuelvo con anuncios parroquiales. Pero yo estaba chillando un perro, espero que no se escuche en el episodio. Pero asuntos parroquiales súper rápidos. Uno, estaré en Santiago de Chile a finales de junio. Ya les daré más información, haciendo una pequeña gira de presentaciones en las que vamos a presentar Genealogía de nuestro miedo, El demonio de la perversidad, que últimamente lo han leído bastante, y un libro que todavía no tiene nombre, pero en el que estamos trabajando un escritor chileno, Sebastián Fischer, José Servín, mexicano, y yo, sobre el tema de los doppelgangers. Es un libro con 3 novelas cortas, cuyo tema central son los doppelgangers, y bueno, luego les daré más información. Pero para que, si están en Chile, se vayan programando, finales de junio, nos vemos en Santiago de Chile. Yo soy David Colcrave y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Terror. Chao, chao.